51 contra 44, así hacia la medianoche, en lo que algunos países con cuidado dicen repetemos, pero mostrame los papeles, y otros dicen no voy a reconocer esto. Esto dicho así muy rápidamente, porque el análisis valioso es de Omar Lugo. Omar es periodista, hablamos con él la semana pasada. Buenos días, Omar, ¿cómo andamos? Buenos días, Oscar. Saludos, saludos. Por allá, aquí estamos. Bueno, cuéntame cómo amaneció Venezuela o al menos Caracas luego del día de ayer. Sí, el día después hay un ambiente, especialmente entre la oposición, de pesadumbre, una especie de luto colectivo, porque se confirma un temor que tenía los argumentos de la oposición bastante peso en los argumentos de la oposición, que era el riesgo de un fraude, lo que ellos califican como un fraude, que el gobierno dice que es una victoria contundente, soberana e independiente. El punto aquí es que estas no fueron unas elecciones competitivas, unas elecciones en igualdad de condiciones, como podría ocurrir, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay. Aquí, para que tengan una idea, los venezolanos en el exterior, que suman unos 4 millones facultados para votar, de los casi 8 millones que viven afuera, no se les otorgó ese derecho constitucional a votar desde el exterior. Eso porque para el gobierno hubiera significado por lo menos 2 millones de votos en contra. Además de eso, fue una campaña totalmente desproporcionada, donde encarcelaron a unos 100 activistas de la oposición, de la campaña opositora, donde te podían llevar preso solamente por alquilar un camión de sonido a la candidata o al candidato, en este caso la candidata sentimental María Corina Machado, en su recorrido por el país, y donde Maduro copó todos los espacios públicos, lo que incluye todos los postes del alumbrado hasta los canales de televisión y de radio, públicos y privados, mientras la oposición no podía, por ejemplo, ir a un programa como este, que dicho sea de paso, no hay en Venezuela un programa como este, porque hay una censura y autocensura en todos los medios de comunicación. Y el periodismo lo ejercemos, especialmente a través de medios digitales, periodistas independientes. Por los portales de internet están bloqueados por el gobierno, por orden del gobierno, y la gente se informa a través de redes sociales, que además fue la forma como se hizo esa campaña, a través de las redes sociales, la campaña de la oposición. Además, en este contexto, la oposición reclama que no les han dado acceso a todas las actas de escrutinio donde se prueba el resultado de la elección. Pero en un país sin división de poderes, donde el chavismo controla todo, desde el Tribunal Supremo hasta las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el Ministerio de las Elecciones, o sea, el Consejo Nacional Electoral, es muy difícil que alguien pueda impugnar un proceso como este, Oscar. Omar, detalles se me van ocurriendo. El Centro Nacional, creo que se llama, ¿no? Centro Nacional Electoral. Sí, Consejo Nacional Bueno, Electoral. en un momento le prohibió la entrada a veedores, más allá de que prohibió la entrada a veedores a todo el país desde diferentes fronteras en los días previos, y creo haber visto esta suerte de grupo de tareas que andan en motos amedrentando, armados, con el doble cero como el agente James Bond, amedrentando a los que llaman testigos, que son fiscales, amedrentando a la gente que estaba haciendo vigilia en los lugares de votación. Esos grupos aquí tienen el nombre curioso de colectivos, como si fueran autobuses, pero en realidad son bandas civiles armadas del chavismo. Se parece mucho a la AAA que una vez aterrizó a Argentina en una temporada. Ellos son el brazo, digamos, de control en las barriadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, y de verdad son intimidatorios y amenazantes. Anoche recorrían en motos los centros donde habían opositores queriendo enviar testigos de verificación ciudadana, que se llama, que están autorizados por la ley, pero no les dejaban entrar. Aparte de eso, el gobierno decretó anoche un patrullaje preventivo. Por lo menos en Caracas pudimos verificar que sí, que había unas camionetas sin gran mayor identificación, patrullando lentamente en caravana, en convoyes, en varias partes de la ciudad. Lo vimos también Además, a Diosdado Cabello, un hombre que creo que no tiene que mantenerse ahí porque está en juego la libertad, porque es un hombre buscado
por el narcotráfico en los Estados Unidos. Lo vimos alentando en un momento, acusando de no sé qué a la oposición, de ir a los lugares de conteos y demás y en una suerte de tomarlos. Bueno, aquí ocurre esto: si cualquier dirigente opositor se le ocurre llamar a la gente a la calle, lo más probable es que sea detenido de inmediato, acusado de querer fomentar el terrorismo y de quebrantar la paz de la nación. Eso es un riesgo permanente. Entonces, no hay, por cierto, ningún llamado a salir a las calles por parte de la oposición, como dice el chavismo. Al contrario, anoche estuve en el Palacio de Gobierno de Miraflores, en la entrada, al menos, donde antes del anuncio oficial ya había una fiesta proclamando la victoria. Había muchos vecinos de la zona, del centro de Caracas, había policías en civil y uniformados, y dos autobuses con invitados internacionales, entre ellos el grupo de invitados argentinos, llevados por Maduro como sus propios testigos de este proceso. ¿Y quiénes son los argentinos que fueron? Eso. No tengo los nombres, pero es un grupo importante de 20 de ellos. En una nota de Clarín están mencionados, por cierto. Porque creo que son todos kirchneristas. Son kirchneristas, sí, tengo la lista acá, si querés te la leo. Espera, sí, dame la lista, Gonzalo. Espera que tiene la lista, Gonzalo. Creo que hay un sindicalista de la provincia de Buenos Aires y demás. 2 segunditos, acá la tengo, perdón la demora, te lo voy diciendo. La lista, esto es información que corroborada, tengo incluso la misiva oficial, ¿no? Insisto. Te lo voy diciendo. Paola Gallo, del Movimiento por la Paz. Atilio Borón, para que te hagas una idea. Hugo Yasky, te voy diciendo lo más importante. Es un sindicalista. Sindicalista. Daniel Catalano, otro sindicalista. Mario Seco, el intendente de Ensenada. ¿Te acordás? El que tiró un piedrazo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hace un par de años. Sí. Un hombre democrático. Otro sindicalista más. Roberto Robi Baradel. Baradel de los docentes. De la provincia. Rafael Klexler, del Movimiento Popular para la Dignidad. Hay más, si querés, ¿eh? Bueno, pero esos son los invitados. O sea que hubo invitados de un solo palo, por lo que parece. Exacto, y los demás estuvieron prohibidos, fueron devueltos en el aeropuerto, y algunos deportados y otros buscados en sus hoteles y sacados del país. Sí, conocemos el caso de Pizarro, pero ha habido... encontramos muchos compañeros allá periodistas que decían, no me llamen, no puedo salir porque yo no estoy acá como periodista, porque no hubiera podido entrar. Había limitaciones, pero el caso de los veedores invitados, políticos, expresidentes, etcétera, obviamente no lo iba a entrar, se vinieron para Omar, para aprovechar algo que aquí no sabemos, ¿cómo sigue esto? Porque la Unión Europea tímidamente ya está dando la espalda. El Reino Unido le dio la espalda directamente, Chile le dio la espalda, Uruguay ni hablar. Bueno, falta ver qué dice Brasil y Colombia, pero ¿cómo puede seguir un país así? Bueno, todos los que mencionas piden verificar resultados antes de dar un reconocimiento. Un reconocimiento que ha dio Irán, China y Rusia, que son los países a los cuales se ha alineado el régimen de Maduro desde hace años, especialmente con Rusia, lo que plantea ciertas interrogantes en la región. Sí, este país va a seguir con ciertas limitaciones, un poco aislado internacionalmente, lo cual dificultará la recuperación económica. Y si se dificulta la recuperación económica, lo más probable es que siga saliendo esa ola, una nueva quinta ola migratoria de venezolanos, buscando nuevos destinos y un mundo mejor, Oscar. Claro, pero también puede aparecer el aislamiento internacional de no aceptarte en foros que hasta ahora Venezuela tenía presencia. Bueno, que son pocos, por cierto, pero bueno, es importante tomar en cuenta eso. El gobierno va a defender lo que califica como una victoria contundente. La oposición va a defender sus acusaciones de fraude, pero, o más bien de respeto a la soberanía del voto, que es lo que es el argumento, pero en todo caso no hay manera de conciliar estas posiciones hoy día en Venezuela. Ahora, cualquier aislamiento mayor a Venezuela le va a truncar un camino que había mejorado un poco en los temas económicos, y eso va a ser más dolor para la gente, que vemos que vive bastante ajustada. Exactamente, y no solo ajustada, sino en pobreza, muchísima pobreza. Pero además eso dificulta el flujo de inversiones internacionales, privadas, y también dificulta la asistencia de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interamericano, la CAF, etcétera, y dificulta que se hagan proyectos.
de desarrollo que necesita el país, porque esta economía se derrumbó durante la era Maduro en 80%, perdió el 80% de su tamaño. Dicen Y se puso dicen enana. que uno de los mayores poderes de Maduro, del gobierno, es que, por ejemplo, generales creo que tiene más que la OTAN, o sea que tiene un poder militar muy grande. ¿Cómo no? Sí, aquí más de 3.000 generales, más generales que todos los de la OTAN sumados. La Fuerza Armada es un poder no solamente político y armado, sino económico. Ellos controlan empresas que les fueron otorgadas por el gobierno, entre ellos una minera importante, y extraen oro, en uno de los lugares donde hay yacimientos, de los yacimientos más ricos del mundo, en la zona de Guayana, en el oriente del país, suroriente. Además controlan muchas otras cosas, otros renglones de negocios, que bueno, sería largo numerarte, pero son muy importantes en la economía. Omar, buenos días, Gonzalo Prado te saluda. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, lo que acabas de relatar, la llave para la salida democrática del régimen de Maduro, ¿la tiene Lula? No creo que la tenga Lula, no creo que la tenga nadie, la tienen los venezolanos, pero la tiene el propio Maduro. En fin, es un régimen que lleva 25 años en el poder absoluto. Entonces esto es casi una monarquía y hay muchos intereses creados, mucha estructura interna difícil de fragmentar. Lo que dicen los expertos, de romper esa coalición para que haya intereses capaces de negociar, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Uruguay, en Argentina, cuando salieron de las dictaduras. Pero esto es otra historia y sería un poco largo explicar sin caer en descontextualizaciones. O sea, pero la red... aquí no hay llave internacional. Este gobierno se las va a arreglar con el reconocimiento que pueda tener de Rusia, de China, de Irán y de otros países que puedan tolerar este resultado en caso de que quieran que se lo prueben. Hay mucha gente enriquecida. Si se cae la transmisión es por problemas de conectividad, por si acaso. Bueno, no, la última, te decía que muchos, aquí lo que dicen es que hay mucho militar y no militar enriquecido, exprofeso, para que luego nadie pueda sacar los pies del plato, tenga que mantenerse allí, porque a todos los espera la cárcel más o menos grave. Bueno, lo que sí hay es una nueva casta económica. Tú ves este país de evidencias de lujo que van desde Ferrari circulando por las calles impunemente, cometiendo impunemente infracciones, hasta, bueno, de bodegones con productos importados y cosas de lujo, camionetas, etcétera. Y hay una casta militar que además es muy diferente a lo que son los rangos medios e inferiores de la estructura de la Fuerza Armada. Según muchos expertos y estudios en este segmento, esto ha provocado cierto descontento porque las personas de los rangos inferiores sufren las mismas penurias junto con sus familias que el resto de la población, y eso se ve en un marcado contraste con la situación de la élite política y militar que gobierna Venezuela. Oscar, sí. La última, Omar, en lo personal, deja de lado lo periodístico, ¿cómo te sentís como ser humano? ¿Cómo estás viviendo este día? Bueno, un periodista siempre quiere tener acceso a la información, unas comunicaciones más fáciles, que se pueda hacer su trabajo tranquilamente y no pensar como en Venezuela que es tan difícil esto, como que no existe la prensa libre, no existe la prensa sin censura. Los periodistas aquí ejercemos a través de medios digitales básicamente, y bueno, y lo importante sería poder contrastar estas cosas y que el gobierno me diera entrevistas y explicara sin que me acusara de terrorista por hacerle preguntas incómodas, por así decirlo, ¿no? O de desestabilizador. Es muy complicado en ese sentido, pero bueno, sí, es nuestro trabajo. Yo he sido corresponsal durante muchos años, llevo 35 años de ejercicio de carrera, básicamente. Te adivino también, perdóname, un poco triste seguramente, pero bueno, será otra charla. Aquí hay mucha tristeza. Un poco cansado, han sido jornadas intensas, y bueno, lo que queremos es que haya paz pacífica, solución a todo esto en el marco democrático constitucional, que es lo que permite un proceso electoral en una situación como esta. Pero esa es una preocupación latente para todos los que puedan ser defensores de los derechos humanos. Omar, te mando un abrazo muy grande, mucha suerte. Salud. Bueno. Buen día, Argentina.
Omar Lugo, ayer había mucho llanto allí en la embajada cuando se iban enterando, chicos que no conocen su país, el país de sus padres, y que soñaban con visitarlo. Bueno, después vamos a hablar seguramente con venezolanos en el país o idealmente con alguna familia común y corriente que sufre Venezuela hoy en Caracas. Faltan algunos segundos para las 10:30 de la mañana. Lo va a indicar la señal, la temperatura, la humedad. Aumentó a 9 grados clavadito, la térmica está en 7 grados 6 décimas, 45 es el porcentaje de humedad, alcanzaremos los 12 grados hoy. Bueno, allí vamos rumbo entonces a la señal, veremos si está bien, si está corrida, si está antes, si está después. Debería llegar en 3 segundos, pero vaya uno a saber. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 10:30.